Humberto Ortega aparece y desaparece constantemente. Cuando da la cara al público, lo hace atribuyéndose el papel de supuesto mediador de la paz, abogando para que dejen a su hermano gobernar hasta que termine el nuevo mandato que se autoimpuso a través de un cuestionable y nada competitivo proceso electoral que cooptó por completo al apresar a todos sus adversarios reales. Pero, ¿qué oculta realmente Humberto Ortega? Algunos creen que su verdadera intención es ofrecer a su hermano una salida negociada para proteger la enorme fortuna con la que él y el mismo Humberto se hicieron a través de no muy transparentes estrategias. Se piensa que el hermano mayor del actual dictador posee muchas empresas dentro y fuera de Nicaragua, cuentas bancarias en paraísos fiscales y una gran cantidad de propiedades. ¿Cómo pasó de ser un niño que vio morir a sus dos hermanos de hambre, según relata él mismo en su libro Epopeya de la Insurrección, a un acaudalado inversionista? Aquí un recuento de lo que muchos señalan como las 5 principales formas en las que el ex jefe del Ejército Popular Sandinista acumuló semejante cantidad de millones. 1. Donaciones de guerrilleros. En 1970, Humberto Ortega pasó a ser el hombre más poderoso del Partido Rojinegro en Costa Rica. Se le asignó la nada despreciable tarea de recibir millones de dólares en donaciones para cubrir las necesidades del Frente Sandinista, que por esa época reclamaba municiones, comida y ropa para los insurgentes enmontañados. Otros grupos guerrilleros y hasta gobiernos con afinidad ideológica hicieron aportes enormes, los cuales Humberto administraba a conveniencia sin rendir cuentas. La Resistencia Nacional de El Salvador y los Montoneros de Argentina están entre los grupos que confesaron haber entregado millones de dólares al designado por el sandinismo para que ellos pudieran seguir su lucha contra el somocismo. Humberto hace confesión de parte en su libro Epopeya de la Insurrección, cuando no solamente revela estas y otras donaciones millonarias, sino que da a conocer que se hacía en esa época lo que ellos llamaban actos de recuperación, es decir, robos que él recibía. La exguerrillera Dona María Tellas le hizo llegar varias barras de oro recuperadas en unas minas del occidente del país, que fueron intercambiadas por cubanos por $500,000, contó el mismo Humberto Ortega en su revelador libro. 2. Fondos estatales sin rendición. Ya todos conocemos la historia. El Frente Sandinista logra acorralar a Somoza y una vez que éste perdió el apoyo de Estados Unidos, los guerrilleros se instalan en el poder. Humberto Ortega fue el máximo jefe del Ejército Popular Sandinista entre 1979 y 1995 y manejó a su discreción fondos de esta cartera sin ningún tipo de supervisión y rendición de cuentas. Moisés Hassan nos relató que participó como candidato a la presidencia en los comicios de 1990 y ganó un curul en la Asamblea Nacional. Ahí recibió un presupuesto del Ministerio de Defensa enviado en ese entonces por Humberto Ortega, en el que solo resaltaba el nombre de la institución y la cantidad de dinero a aprobar sin mayores detalles. Hassan denuncia que en esa ocasión el Parlamento no hizo caso de sus objeciones y aprobó sin refutar que se le asignaran 700 millones de córdobas sin que dijeran cómo los iba a gastar. El ex jefe militar también había manejado una caja chica de 200,000 córdobas mensuales del ejército. Además, administró con hermetismo un presupuesto en dólares y otro en córdobas que era gastado en vehículos de lujo que no tenían nada que ver con las necesidades del Ejército Popular Sandinista, mucho menos con necesidades relacionadas a la guerra, dijo entonces Roger Miranda, ex jefe de la Secretaría del Ministerio de Defensa y mano derecha de Humberto Ortega, en el libro que escribió luego de revelarse a esta agrupación política y que se llama La Guerra Civil en Nicaragua dentro de los sandinistas. Imagínense ustedes, un presupuesto de semejante envergadura por 16 años en el puesto. Él mismo dijo, no voy a salir del ejército en bicicleta. 3. Empresas con dinero mal habido. Roger Miranda, quien ya decíamos fue ex jefe de la Secretaría del Ministerio de Defensa y mano derecha de Humberto Ortega, le dio la espalda y publicó este libro en el que revela que el entonces jefe militar usó en 1979 a un hombre de su confianza llamado Mario Castillo para abrir una cuenta en un banco de Panamá con $500,000 para crear la corporación Alfa Comercial. Se cree que esa es propietaria de numerosas empresas en varios países. Según Miranda,
Mario Castillo, a quien Humberto también contrató como comprador de suministros del ejército, inflaba los precios de los artículos para supuestamente repartirse las ganancias con su socio de fechorías y jefe. En 1980, con un salario de $300 mensuales, Humberto Ortega tenía a su servicio al menos 17 sirvientes para su familia, sin contar con las fuerzas de seguridad, y tenía $1.5 millones en un banco de Suiza, según aseguró Roger Miranda. 4 más cuentas en paraísos fiscales. Al perder el poder el Frente Sandinista en 1990, Humberto Ortega quiso prepararse ante la posibilidad de salir de la institución, según demostró un documento en poder del prestigioso medio de Miami Herald y compartido con La Nación de Costa Rica, que entonces hizo un informe periodístico. Carlos Aguilar Calderón, ex embajador de Costa Rica y Nicaragua para esas fechas, apareció vinculado a una operación financiera del Lloyds Bank radicado en Bahamas, por medio de la cual se transfirieron cerca de $6 millones entre el 4 de enero de 1991 y el 11 de marzo de 1992 a favor de varias personas allegadas a Humberto Ortega. El ex embajador recibió $150,000. También se transfirió $50,000 a Ligia Trejos, esposa de Humberto Ortega, y más de $775,000 fueron depositados a nombre de Ramiro Contreras, hermano del nicaragüense mexicano René Contreras, ex asistente personal de Humberto. Casi $500,000 terminó en manos de una compañía controlada por ayudantes militares de Humberto Ortega, y otra parte del dinero desapareció en un enmarañado sendero de cuentas bancarias suizas y de compañías fantasmas en Panamá. 5. La opaca venta de armamento. En el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro, el jefe militar se mantuvo en su cargo, pero su permanencia tenía como condición desmantelar a los contrarrevolucionarios y reducir el ejército, que comenzó a operar como un gobierno paralelo que incomodó a la nueva administración. En medio de esas tensiones, en enero de 1991, el entonces vicepresidente de El Salvador, José Francisco Merino López, culpó directamente a Humberto Ortega de ser responsable por la venta ilegal de 28 misiles de fabricación soviética por $11,000 al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, organización política guerrillera alineada ideológicamente con el sandinismo. Después de diálogos diplomáticos, los activos fueron devueltos al gobierno de Nicaragua. El general Humberto Ortega afirmó que tras dejar el cargo no saldría en bicicleta del ejército y que tenía derecho a un retiro digno. Recordó a Nicaragua Investiga en estas declaraciones Roberto Zamcano, mayor en retiro del Ejército Popular Sandinista, quien sostiene que otras ventas de armas que se realizaron por decisión del gobierno de Nicaragua y que gestionó Humberto fueron los helicópteros a Perú y otros activos al Ecuador. Los medios de comunicación y reportes oficiales de la época informaron que Perú compró por $24 millones 14 helicópteros rusos ampliados Mi-17 y 7 Mi-25. Ecuador obtuvo el sistema de radares y otros activos que costaron $50 millones, según la prensa de ese país. A Humberto Ortega le preguntaron por este dinero y si utilizó una parte para convertirse en un gran empresario. No quiso responder. Si quiere conocer más a fondo sobre este tema, le invitamos a leer el reportaje completo en www.nicaraguainvestiga.com. Gracias por comentar y compartir este contenido. Soy Jennifer Ortiz.